cada vez tenemos más cerca el retiro de Jamie Vardy, ese 9 que demostró que nunca es tarde para ser una estrella mundial y que el amor hacia un solo club todavía existe en el fútbol moderno. La historia de Jamie Vardy es una de determinación, esfuerzo y superación. Jamie Richard Vardy nació el 11 de enero de 1987 en la ciudad de Sheffield, Inglaterra, y algo que pocos saben es que se probó primero en las fuerzas básicas del equipo de la ciudad. Sin embargo, a sus 16 años y a pesar de ser el goleador del equipo, los ojeadores decidieron que lo mejor era que no continuara con ellos. La razón era demasiado bajo. Esa decisión afectó enormemente a nuestro delantero, que lamentablemente cayó en una fuerte depresión que lo llevó al alcoholismo y a pensar en renunciar al fútbol. Y eso que su punto más bajo aún no había llegado. Este llegó cuando estuvo en una pelea afuera de un bar. Gracias a esto fue castigado con el uso de una tobillera eléctrica para tenerlo localizado las 24 horas y con un toque de queda. Antes de las 6 de la tarde ya tenía que estar en su casa. Fue en ese momento cuando el inglés tocó fondo. Fue a partir de ahí cuando empezó a escalar esa enorme pendiente para llegar al fútbol mundial. Y este camino comenzó con el Stockbridge Park Steels, equipo de la 7ª división del fútbol inglés. Así es, el camino para llegar a la élite era demasiado largo. En ese momento, el jugador ganaba por jugar con ellos 120 libras al mes. No le daba para vivir, obviamente. Así que a la par, trabajaba en una fábrica para poder tener comida en su plato mientras intentaba llegar a la élite. Y a la vez, no hay que olvidar, llegando a su casa antes de las 6 de la tarde para respetar el toque de queda. Luego de 3 temporadas con muy buenas actuaciones en el Stockbridge, cambió de equipo al Halifax Town, club en el que siguió demostrando una capacidad goleadora y que le dio paso al primer equipo que le dio un impulso a su carrera para llegar a la élite ahora sí. Este equipo fue el Fleetwood Town, de la 5ª división de Inglaterra. Con este club demostró que era un delantero que podía ser importante en divisiones mayores, al ser parte clave para que el equipo ascendiera a la 4ª división con 31 goles en 36 encuentros. Obviamente, ese rendimiento no podía pasar desapercibido, y ahí es donde inicia la historia de amor entre Leicester City y Jamie Vardy. En ese entonces, los Foxes disputaban la Championship, la 2ª división de Inglaterra, y decidieron arriesgarse por Jamie Vardy. Hay que tomar en cuenta que se arriesgaron por un jugador que acababa de jugar en la 5ª división y que apenas estaba logrando el ascenso a la 4ª. Ellos estaban en la Championship. Era un salto de 2 categorías. La fe de los Foxes en Jamie Vardy era tal que pagaron 1 millón de libras por él. Eso era algo impensable en esa categoría, al punto de que se volvió el fichaje más caro de un jugador no profesional, porque hay que recordar que en Inglaterra se le considera un futbolista profesional a partir de la 4ª división, liga a la que Vardy apenas acababa de ascender con el Fleetwood Town. O sea, ni siquiera había debutado en esa liga, todavía no podía ser considerado profesional. Lamentablemente para Vardy, el inicio en la Championship no fue color de rosa. Apenas anotó 4 goles en su primera temporada, aunque si lo analizamos, era casi obvio que iba a tener dificultades. De la noche a la mañana pasó de jugar en la 5ª división de Inglaterra a estar a un ascenso de la Premier League, una de las mejores ligas del mundo. Ese primer año con el Leicester City fue duro para el inglés. El problema con la bebida volvió. Pero a pesar de esto, el técnico de Leicester City, Nigel Pearson, le dio su voto de confianza y poco a poco, Jamie Vardy recuperó la confianza en sí mismo, dejó sus problemas de alcohol y en la siguiente temporada demostró la razón por la que los Foxes pagaron 1 millón de libras por un delantero del fútbol amateur. Lo hizo marcando 16 goles y repartiendo 10 asistencias. Con eso, el club logró el objetivo soñado: el ascenso a la Premier League. Y de esta forma, Jamie Vardy tocaba la puerta de la élite mundial. Con 27 años de edad, el delantero disputó su primer partido de primera división en el fútbol europeo y en la Premier League. Fue contra el Arsenal un 31 de agosto de 2014. Entró de cambio al minuto 70. Lamentablemente para él, no anotó gol en ese partido. La primera vez que pudo celebrar un grito de gol fue contra el Manchester United de Louis van Gaal. Un partido épico en el que los Foxes remontaron tras ir abajo por 2-0 tras apenas 16 minutos de partido. Para ese encuentro casi nadie esperaba que Leicester consiguiera su segunda victoria en la Premier, y menos contra los Red Devils.
y menos aún luego de que Ander Herrera anotara el tercer gol de los Diablos al minuto 57, poniendo el marcador 3-1 en contra de los Foxes. Incluso el empate se veía como un sueño imposible. Sin embargo, 10 minutos después lo empataron, y al 79, tras un error en el control de Juan Mata, Richie de Laet le robó el esférico y se enfiló en la banda izquierda. La defensa del Manchester United en ese momento estaba muy mal parada, y Richie observó que Vardy iba solo por el centro. Entonces no lo dudó y mandó un centro al hueco. El delantero inglés recibió ese balón, lo controló con el abdomen, entró al área chica y con la parte interior del pie derecho la mandó a guardar al fondo de la red. David De Gea, guardameta del Manchester United en ese momento, solo pudo ser un espectador más. Ese partido terminó 5-3 a favor del Leicester City. Al finalizar esa temporada, Jamie Vardy marcó 5 goles, y con los Foxes consiguió lo necesario para salvar la categoría. Y aún así lo mejor todavía estaba por llegar, aunque antes de esto tuvimos otro momento complicado para Jamie Vardy. Justo antes del inicio de la siguiente temporada, el inglés llegó a tener un problema extracancha, y es que el delantero insultó con términos racistas a una persona dentro de un casino, lo cual le llevó a ser multado por el club, además de llevar una capacitación sobre diversidad racial. Y la realidad es que con este tema extracancha, que explotó justo antes de iniciar la segunda temporada de Leicester en la Premier, y con la llegada de un nuevo entrenador, después de que despidieran a Nigel Pearson por unos temas también extracancha, y la llegada de uno nuevo que sería Claudio Ranieri, nadie esperaba ni firmaba lo que pasó al finalizar esa temporada. Y es que contra todo pronóstico y las millonarias inversiones en fichajes por parte de equipos como el Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea y Tottenham, vivimos una de las mejores hazañas del fútbol y de la Premier League, protagonizada por Jamie Vardy y los Foxes. El rendimiento del equipo y de Vardy fue tan inesperado e impresionante que el atacante inglés incluso rompió un récord del histórico delantero Ruud van Nistelrooy. Anotó durante 11 jornadas consecutivas. Con este logro, el equipo logró tomar el liderato de la Premier League por primera vez en su historia. Varios pensaban que después de esas 11 victorias consecutivas el equipo se iba a caer, pero pasó todo lo contrario. Apenas estábamos viviendo el comienzo de esta hazaña. Nadie pensaba que este club pudiera ser historia, hasta que dieron un golpe sobre la mesa contra el Chelsea de José Mourinho, que cabe destacar que los Blues fueron campeones la temporada anterior y fueron derrotados 2-1 en el King Power Stadium. Y este sueño imposible parecía acercarse aún más cuando el Arsenal perdió justamente contra el Chelsea en la jornada 23. Eso dejó al Leicester City en la cima en solitario por primera vez. A partir de ese momento, todo el mundo empezó a ponerle especial atención a la Premier League, porque era posible que viviéramos algo similar a lo que pasó hace 21 años, cuando un equipo diferente a los del Big Six conquistó el título inglés. Esto lo hizo el Blackburn Rovers en 1995. Y esta hazaña la vivimos a 2 jornadas del final de la temporada, gracias a un empate del Tottenham contra el Chelsea. En ese momento, los Foxes lo consiguieron. Cumplieron lo que parecía imposible. Se coronaron campeones de la Premier League, con un Jamie Vardy que anotó en casi la mitad de las jornadas. Marcó 24 goles en 38 jornadas y batió a los porteros del Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Newcastle, Everton, West Ham, entre otros. Lamentablemente para él no fue suficiente para ganar la Bota de Oro, pero sí para ser nombrado el mejor jugador de la liga. Curiosamente, después de esa temporada, el Leicester City no volvió a ser candidato al título. Lo más cerca que estuvo fue en la temporada 2019-2020, cuando llegó al 5º puesto. Aunque ahí Jamie Vardy volvió a demostrar que era un delantero de élite. Lo hizo ganando la Bota de Oro, tras anotar 23 goles en 35 partidos. Su amor hacia el club no se puede poner en duda. Tuvo oportunidades de salir. Grandes equipos lo buscaron desde que Leicester City se coronó campeón, incluso cuando los Foxes descendieron a la Championship en la temporada 2022-2023. Pero con 36 años y con la oportunidad de dejar el equipo, él no quiso saltar del barco. La razón, en sus propias palabras,
el Leicester City lo quiso cuando nadie más lo hizo. Por esta razón, tomó el reto de jugar en la Championship, con el objetivo de devolver al club a la Premier League. Y lo consiguió. Una temporada después, lograron el ascenso a la Premier League de la mano del ahora entrenador del Chelsea, Enzo Maresca. Ahora con 38 años de edad, el delantero inglés funge como capitán, líder y está luchando porque su equipo mantenga la categoría en esta temporada. Algo que de momento es complicado, porque el club ha estado entrando y saliendo de la zona de descenso. Los Foxes necesitan constancia, y si bien Vardy pone corazón y garra en cada encuentro para que su equipo consiga la permanencia, y si bien también es el máximo goleador del club, ya no tiene 28 años. Lamentablemente la edad, como a todos, le está pasando factura. Para que los Foxes salven esta temporada, no pueden depender de Jamie Vardy. Pero si lo hacen y consiguen salvar la temporada, el delantero inglés debería ganarse una estatua de oro que se coloque en el estadio con la leyenda El Zorro Mayor.